me presentaron lo de los enfoques, esto de lo primero, ¿no? Que habíamos trabajado, los enfoques entre lo relacional y lo racional. Sé que fue un texto quizás a lo que no están tan acostumbrados y acostumbradas. Por eso, bueno, también les decía esto de ir viendo los videos que la misma autora, ¿no? Presenta, porque digo, mejor que ella, ¿quién hay para explicarlo? Pero bueno, también acá lo que podríamos arrancar y pensar es que después de haberlos leído, después de haber visto los trabajos, pensar cada hecho, ¿sí? Como algo que se puede trabajar desde los dos enfoques. Hace un ratito estábamos hablando con otros profes, no sé si ustedes ya lo escucharon, pero de esta fusión entre aerolíneas y Austral. ¿Han visto esta noticia? Sí, sí. Bueno, un enfoque racional nos diría, ahora vamos a operar mejor, las 12 aerolíneas son de altos estándares de calidad, y la verdad que estábamos duplicando esfuerzos para esta misma tarea, y más allá ahora del tema de la pandemia, las cuarentenas, y no podemos volar, necesitamos recluirnos y agruparnos para ser más eficientes. Hace tiempo que ya lo veníamos haciendo. Seguramente que si alguno viajó por aerolíneas, en algún momento te puede tocar este vuelo, lo opera Austral Aerolíneas. Y uno se subía al avión y era casi lo mismo, y etcétera. Pero el enfoque relacional también nos estaría diciendo, ojo acá también, ¿qué decisiones se están tomando acá? ¿Es solamente una cuestión económica? Si es económica, ¿quién la está tomando? ¿Sí? Digamos, porque eso eh, puede traer consecuencias, de hecho seguramente las va a traer para los empleados de las aerolíneas, ¿sí? A ver cómo, bueno, no, vamos a mantener estos que tienen más antigüedad. ¿Por qué? Porque no los podemos echar, porque si los echamos la indemnización va a ser impresionante, entonces vamos a mantener esto, vamos a mantener lo otro. Digo, desde un hecho así puntual, uno puede tomar los dos enfoques y decir, bueno, y a ver quién tuvo eh, el poder, la potestad para tomar esa decisión, ¿sí? ¿Cómo, desde qué esfera se toma? Se toma, en el caso de aerolíneas, que no es una empresa privada, no es que nada más el presidente de aerolíneas dice, vamos a hacer esto, vamos por este camino. Tiene que ver toda una cuestión más estatal también en esto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de un hecho puntual podemos arrancar y derivarnos en estos dos enfoques, ¿sí? Eso es también lo que quiero que podamos irnos planteando a lo largo de la materia o a lo largo de las lecturas que ustedes hagan eh, para esto, para cualquier materia o para ver o cuando ven una noticia de este estilo en portales, que sería en grupos de Facebook, etcétera. Muchas veces, ¿no? Uno dice, no, bueno, yo estoy nada más poniendo la información que ya está. Bueno, pero agreguémosle el análisis, ¿sí? Veamos por dónde está yendo ese recorrido. Pensemos también que durante varias materias ustedes van adquiriendo conocimiento del sistema turístico como algo que, digamos, es así, inmutable a través del tiempo, ¿sí? Entonces, estas son lecturas que uno debe hacer para salirse un poco de esa lógica y decir, bueno, no siempre el país emisor va al país receptor o el destino emisor al destino receptor, y siempre juega esto de la oferta y la demanda, sino que hay muchas otras variables atrás, y entre ellas justamente
la variable política, la variable del poder, si no, no estaríamos planificando tampoco, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna duda, si quiere trabajar un poquito más algo de ese texto. Hola Agustina, estamos hablando del texto de Velasco González, ¿sí? Como para retomarlo un poquito. Ok. Bueno, está perfecto, entonces ya saben todo. Bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Decir, bueno, vamos tomando una noticia, un hecho y preguntémonos, ¿quiénes están atrás de estas decisiones? ¿Es nada más una decisión operativa o es una decisión que también involucra otras esferas, va a implicar una catarata después de nuevas decisiones, de nuevos impactos, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por el otro, empezar ya a trabajar con este texto de Osorio García, lo que nos lleva a hacer es, de nuevo, a tratar de contextualizarnos, a tratar de trabajar en una línea histórica de la planificación, ¿sí? De pensarnos históricamente, ¿sí? Para decir, bueno, ¿hubo planificación antes de estas etapas que ahí va a mencionar la autora, de los momentos más, de los enfoques más desarrollistas? ¿Cómo fue la experiencia en América Latina? ¿Cómo fue la experiencia en Argentina? ¿Sí? Entonces, hoy tomamos esto, ¿sí? Tomamos este texto. Después lo que le vamos a agregar a esta misma unidad, a este mismo núcleo temático, es ya ir haciendo un poquito más de foco en la planificación en la Argentina, ¿sí? Para eso después les voy a pasar más adelante, la semana que viene, calculo, un texto de Capanegra y uno de Alicia Gemelli. Son más o menos 15 páginas cada uno, pero que también refuerzan estas cuestiones históricas, ¿sí? Una vez que atravesemos eso, fíjense, todavía no estamos diciendo, bueno, ¿y cómo se planifica? Nada, estamos todavía pensando en cómo se planificó, qué resultados hubo, qué características tenía en determinadas épocas, para que después con eso podamos decir, tomamos una planificación más actual y decimos, mira, esta se hizo en el 2000, 2010, pero pareciera que se hizo en los 70, ¿sí? Porque las cosas que pone acá en cuestionamiento o la metodología que usó es de tal época, de tal autor, ¿sí? Entonces, empezar también a incorporar esto, autores y a incorporar metodología, ¿sí? La planificación, por más que nos quieran hacer creer que eh, todos podemos salir y planificar, necesitamos de un buen sustento, un buen, diríamos, marco teórico, ¿sí? Pues no nos basta con decir, el librito mío es la sustentabilidad. Yo ya está, pongo planificación sustentable, ya está, pongo a todos contentos. ¿Cuál es la cuestión con eso? Que lo sustentable también tiene un límite, ¿sí? ¿Hasta cuándo podemos aprovecharnos de el término sustentable, ¿sí? ¿Hasta cuándo podemos exprimirlo y seguir poniéndole a todo sustentable? Llega un momento, o por lo menos yo lo que he visto, ¿no? Que cuando uno repite muchas veces una palabra, ya pierde el significado, ¿sí? Fíjense que a cualquier cosa ahora que se tome una decisión medio autoritaria, ya le dicen, vos sos un nazi.
nazi, todos son nazis, feminazi. Vos decís, pero ¿ustedes saben quiénes eran los nazis? Porque si vamos a algún sobreviviente que quede del holocausto y todo, te van a decir, y mirá, la verdad que no se puede comparar lo que están haciendo estas chicas, lo que está haciendo este señor, este político, con una política nazi. ¿Sí? Entonces, digo, y también hay que buscarlo, porque tiene hasta un nombre que le pusieron una ley. Cualquier discusión que ustedes lleven al límite en Facebook, en Twitter, en algún momento te van a tildar de nazi. Entonces, eso hasta tiene una explicación casi científica, un método. Perdón, me fui un poco por las ramas, pero pensando en esto, ¿no? De la sustentabilidad, ¿hasta qué punto es sustentable? ¿Hasta qué punto alguien podría decir, no, vamos a hacer una planificación no sustentable? Eso ya lo dije, pero entonces no nos basta únicamente con tener ese librito, ¿sí? Decir, no, yo soy un planificador sustentable. Tengo que agarrar otras herramientas, ¿sí? Podemos discutir la OMT, podemos discutir metodologías de planificadores de relevamiento tipo inventario turístico, podemos discutirlas a muerte, pero primero hay que conocerlas, ¿sí? Porque es fácil también decir, no, el inventario ya está, tiene 50 años. Sí, obvio, ya está, ya fue. Si cursan ahí geografía de AMBA o cualquiera que le planteen armar un mapeo y esas cuestiones, van a ver que ya no es únicamente ir poniendo un listado de atractivos, pero todavía en la planificación, eh, mm, perdón que me colgué, Gabriela dice no tengo audio, no escucho. ¿Nada? ¿Escuchás, Gabriela? ¿Haces así? ¿Sí? Pero ella tiene que hacer con su compu. Claro, sí, le voy a contestar. Les decía, estas cuestiones de plantear inventarios, de ir mencionando en ítems todos los patrimonios, y después le ponemos, no, esto es una planificación estratégica, comunitaria y sustentable, sí, pero ¿a quién le preguntaste? ¿Cómo relevaste estos atractivos? ¿Siguen siendo importantes en esta comunidad? ¿Quién le dio esa importancia? Y ahí se quedan todos callados. Entonces están, por un lado vienen y te dicen, no, esta planificación no sirve porque ya en los 70 hacían esto, pero por el otro lado siguen usando las mismas técnicas. Entonces tenemos que conocerlas, tenemos que aprender cuáles herramientas nos brinda cada una y tenemos que entenderlas también en el contexto histórico que aparecen, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Entendiendo? Esto es todo como una introducción al texto de María Osorio García, Maribel Osorio García. Ella presenta 4 enfoques. De nuevo la palabra enfoques, ahora no nos confundamos, ¿sí? Pero, y los estudia directamente en América Latina, ¿sí? Entonces, si ustedes también fueron leyendo a Jafar y prestaron atención en los distintos momentos históricos cuando podían trabajarlo en introducción al turismo y esas cuestiones, vamos a ver que hay momentos de auge del turismo fuertemente a mediados del siglo XX, y pareciera que la explicación que siempre nos han dado es porque terminó la Segunda Guerra Mundial y la gente quería viajar y ahora tenían el avión, entonces el traslado era más rápido, pero lo que vamos a presentar con este texto y todas las cuestiones que después también
mostrar capa negra en el texto que les dé, es que también hay mucha influencia, por no decir una fuerza muy grande, de organismos internacionales, ¿sí? Que se van a meter en la planificación del turismo. No te van a decir, bueno, esta planificación la hizo el Banco Mundial, no te lo van a decir con esas letras, pero después, cuando uno revisa un plan de alguno de esos años, y van a aparecer Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? El BID, Banco Mundial. Más adelante, en los 70, el CICATUR, el Centro Interamericano de Capacitación Turística. Luciana. Sí, te hago una consulta, porque yo leyendo los enfoques me costó mucho definir el casillero de decisores, por ejemplo. Sí. Y ya que estamos hablando del enfoque desarrollista que comenzamos, se me ocurrió poner eso precisamente, lo que estás comentando. Exacto, sí. La agenda política exterior de Estados Unidos, el anticomunismo para Latinoamérica, el Banco Mundial, la ONU. No sé si estoy bien encaminada. No, estás perfecta, Luciana. En esa columna, en ese ítem que diríamos, bueno, ¿quiénes toman la decisión? Cuando ya llegamos a los últimos años, ¿sí? Al mediados de los 90, 2000, y vamos a empezar a ver ya el estratégico, cambia un poco la mano y diríamos, bueno, pasamos de una planificación de grandes estados y que, bueno, esto se hace así y ustedes acatan, a replantear, bueno, ya, ¿qué es lo que me está pidiendo la comunidad? ¿Sí? Ahí los decisores pasan a ser los distintos actores intervinientes en el fenómeno. Pero en este primer momento, en ese primer enfoque desarrollista, los decisores son también los estados, pero fuertemente aliados al capital de los organismos internacionales, ¿sí? ¿Qué vendría después de eso? ¿Sí? Que por eso también les pasé el PowerPoint. O sea, lo pueden ver en el video en YouTube, pero quizás es medio largo y están con datos y todas esas cuestiones. No lo pueden observar, pero lo que les puse en la presentación, que la voy a compartir ahora, así vamos viendo. ¿Dónde está? ¿Se ve ahí? Sí. Estas dos filminas, porque filminas, como ahora está de moda decirlo, que muestran algunas cuestiones o hechos concretos de esa época, ¿sí? Uno es esta cita que se hace de, bueno, a ver cómo surgieron los hoteles Intercontinental, ¿no? Del desayuno en la Casa Blanca, en que Franklin Roosevelt le pidió a Juan Tripp de Pan American que ayudara a aliviar la gradual escasez de dólares en Latinoamérica, edificando mejores hoteles para inducir a los norteamericanos a visitar esos países, ¿sí? A lo largo de las líneas aéreas de Pan American empezaron a aparecer modernos edificios de gran confort, eficiencia e higiene, para convencer a los viajeros de que visitaran países tropicales sin temor a enfermedades. Fue llevar como plantar la semilla, ¿sí? Del modelo norteamericano en países que hasta ese momento estaban en una revuelta según los ojos del imperio, ¿sí? Ahí en el video y en el capitulito en el libro les decía, les ponía una parte del Padrino 3, no sé si eso lo llegaron a ver. Ahí, bueno, después les paso bien
el link. Sí, En lo un- vi, no la película, o sea, no abrí el link. Ah, ta. Bueno, pero en ese momento, sobre todo en la 3, es cuando están en Cuba justo en el medio de la revolución y el tipo dice, mirá que estos tipos, no, acá siempre fue tranquilo, acá vamos a poder lavar toda la guita que tenemos nosotros, la ponemos en hoteles. Entonces, ese era bastante el pensamiento durante esta época desarrollista. ¿Para qué? Para decir, frenemos el avance del comunismo. Esta misma idea después reflotaría más adelante, en los 70, con el caso de Cancún, ¿sí? Cancún como punta de lanza para decir, si acá no ponemos un freno y nos cruzan desde Cuba, nos vienen desde el sur de Chiapas y Nicaragua y todas esas cuestiones, entonces el avance comunista está ahí. Eh, y después, el otro momento que también podríamos definir o destacar en esta época es, ahí se me fue, es el de la Conferencia de Roma de 1963. Ese hecho también después lo vamos a ver más en detalle, o lo va a trabajar un poco más en detalle el artículo de Capanegra. Pero acá pensar, ¿no?, que muchos de los docentes eh, que después dieron clase durante los 80, los 90, o los estudiantes de turismo de las primeras carreras de turismo, se formaron con esto, ¿sí? Se formaron con este manual que directamente la ONU te decía, bueno, esta es la importancia del turismo, tenemos que organizarlo así, tenemos que facilitar la entrada a los turistas, los programas de hospitalidad son de esta forma. Sí, entonces ahí vemos cómo los decisores bajan una línea y ese es el tipo de planificación, ¿sí?, que después llegaría. Entonces, de nuevo, la cuestión tan lineal de decir, no, terminó la Segunda Guerra Mundial y la gente quiso salir a vacacionar, por un lado es cierta, por un lado las playas del Mediterráneo y sobre todo en España nunca tuvieron tantas personas, ¿sí?, tantos visitantes, como se generó toda una economía a partir de las segundas residencias de los británicos y de los alemanes, ¿sí?, los departamentos que compraban eh, en localidades balnearias de Mar del Plata, iba a decir, en localidades balnearias de España, ¿sí?, generó un montón de recursos para España. Pero eso es un punto, ¿sí? Si después nosotros empezamos a laburar un poquito, y a ver cómo hizo España eso, ¿quiénes influyeron ahí? De nuevo, el enfoque racional nos diría, y porque España tiene las mejores playas de Europa, tiene una temporada que dura un poquito más, mejor sol, ¿sí? Es obvio que acá se instalen los hoteles de cadena, etcétera. ¿Sí? Enfoque racional. Pero después el enfoque relacional nos mostraría que uno de los teóricos del turismo, que se llamaba Kurt Kraft, que quizás alguno se acuerda del apellido de las primeras definiciones de turismo de los 40, Hunziker y Kraft eran dos autores suizos que arman una de las primeras definiciones más ligadas con el tema económico. Ese tipo, Kurt Kraft, es el que después contrata el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, para que arme un informe sobre el desarrollo económico de España. Y el tipo le dedica 20 páginas, 17 páginas al turismo. O sea,
¿Y quién lo contrata? Un organismo internacional, ¿sí? Entonces, de nuevo, ahí fijarse quién está atrás de esto. Eh, Profe, sí, ¿quién habla? Escobedo Leandro, Dale, Leandro, ¿qué pasa? una pregunta. Entonces yo podría poner en este caso, en decisores, en el enfoque desarrollista, podría poner estados del primer mundo organizado con organismos internacionales. En Sí, este caso, Estados Unidos. organismos internacionales de crédito, diríamos, ¿sí? Agregarle eso, porque quizás organismos internacionales, podríamos decir, Sí. no sé, la Organización Internacional de Trabajo, y decir, bueno, pero esa no es la que va a poner plata, ¿sí? Y herramientas puedo poner créditos internacionales. Sí, 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 bien. Gracias. Para el que no vio el... Perdón. Uy, toqué cualquier cosa. Para el que no vio el cuadro, se los muestro ahora. Eh, Así entienden qué es lo que habría que ir haciendo. A ver. Sí, tenemos los cuatro enfoques. Lo que estamos pensando es, bueno, ¿quiénes tomaban las decisiones en este enfoque, en este otro, en el espacial, en el estratégico? Ya dijimos un par de pistas, ¿no? El desarrollista, esta idea de los organismos internacionales de crédito, ¿sí? Los grandes estados. En el estratégico mencionamos cuestiones más relacionadas con la comunidad, los actores intervinientes. El económico, básicamente ustedes van a ver que es un enfoque ligado al negocio, ¿sí? A la expansión del capital, eh, digamos, hotelero. Acá ya empezamos a ver en los 60, en los 70, ¿sí? La aparición de grandes cadenas hoteleras, ¿sí? De grandes conjuntos, ¿sí? De empresas, quizás todas bajo una misma marca. Entonces, sí, bueno, esta marca tiene su aerolínea, tiene sus hoteles, tiene sus restaurantes, y básicamente buscando el disfrute de los pasajeros, de los turistas, pero en formato de, como diríamos, de un paquete, de algo preestablecido, ¿sí? Es un modelo de turismo que sabemos que ya hace unos años se encuentra bastante agotado. Esta idea de, bueno, vamos todos a usar, a comprar el mismo tipo de paquete, a pensar todos en hacer las mismas actividades, pero bueno, sigue existiendo, ¿sí? Pero si se fijan en el PowerPoint que les había pasado, ahí van a ver que el enfoque dice, bueno, las características son bien de sol y playa, ¿sí? El enfoque económico va a apuntar básicamente a eso. Pero, profe, no tiene que ver por el marketing también. Tiene que ver con el marketing, sí, pero después es sobre todo el último enfoque, el estratégico, el que va a tomar más herramientas del marketing todavía, ¿sí? Okay. Acá el enfoque económico estaría nada más ligado al juego entre la oferta y la demanda. Generemos este producto porque hay una demanda que lo está pidiendo, o ¿qué pasa si bajamos los precios brutalmente? Vamos a así conquistar un nuevo mercado porque vamos a ser más baratos que la competencia. Entonces siempre van a jugar con eso. Sí.
Yo también tengo la duda de qué poner en herramientas. Sí. No tengo claro, porque viste que vos diste ejemplos, mapas, no sé cuál era otro, pero yo Sí, no encontré nada. Encontraba los modelos, por ejemplo, de planificación. Entiendo. Para el desarrollista, lo que más va a aparecer, y quizás, a ver, perdón que lo busco ahora, es el hecho de, por ejemplo, bueno, a ver, ¿cuál era cómo planificaban al final? ¿Sí? ¿Qué herramienta utilizaban en el desarrollo? Y bueno, el Plan Nacional, ¿sí? Ahí la autora va a mencionar, por ejemplo, los casos de Brasil, el proyecto Turis, uno en Cusco, en Puno, como diciendo, bueno, la herramienta que tenían estos planificadores, al fin y al cabo, era un documento llamado o conocido como Plan Nacional, ¿sí? Después sí, en los otros enfoques, fíjense que la metodología va a ir como un poquito superándose o adquiriendo más otras herramientas justamente, hasta llegar, no sé, a la planificación estratégica, que de herramientas podríamos decir, bueno, cuentan con el FODA, cuentan con no sé, el presupuesto participativo, con varias... ¿Alguien habló? Perdón. Pero si pensamos eso, las herramientas estaríamos, o yo lo que por lo menos quiero que se pregunten es, bueno, ¿qué cosas concretas se generaron en estos tipos de enfoque? ¿Sí? Bueno, una herramienta del Plan Nacional. Otro van a decir, bueno, el espacial, el que mencionábamos antes, fuertemente, ¿qué cuestión? La de la ficha de atractivos, ¿sí? Armar toda una metodología, ¿sí?, de relevamiento para decir, esta es la forma en que vamos a ponderar cada uno de los atractivos. Chicos, si se corta, nos volvemos a conectar. Entonces, tomémoslo de esta forma, el cuadro, como algo que nos ayude a estudiar. Yo creo que es una herramienta válida. Si antes Leandro preguntaba, ¿puedo hacerlo tipo ítems y cada cosa? Sí, la idea es que por lo menos nos preguntemos, a ver, ¿quiénes eran los decisores de este enfoque? ¿Quiénes eran cuáles fueron las fases en este otro? Y así vamos trabajándolo, ¿sí? Pero quiero que sea como una herramienta para ustedes después decir, me siento a estudiar y digo, bueno, a ver, estas características que veo acá en este plan son tales, responden a tal tipo de enfoque. ¿Mm? Entonces, para seguir un poquito más, ¿tiene alguna duda hasta acá? ¿Vienen bien? Muy callados. También una de las cuestiones que pueden ir trabajando en el artículo es ver cómo se fue complejizando, qué otras variables empiezan a adquirir las metodologías, y eso se ve muy fácil cuando se presentan los diagramas, los modelos de planificación, ¿sí? Entonces, acá, para ir a algo bastante puntual, que nosotros enseguida lo podríamos pensar, es que todas
los primeros enfoques de la planificación parten de un diagnóstico, generan una serie de objetivos, metas, una situación deseada, la elaboración del plan, la aplicación, y después va a venir una instancia de evaluación, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este modelo dice diagnosis, ¿sí? Prognosis, o sea, decir, bueno, ¿qué vendría después? Establecimiento de fines, estrategias, ¿qué instrumentos? Armamos el plan. Una vez que tenemos el plan, lo que hablábamos en las clases pasadas, ¿sí? Es decir, ¿esto cómo lo bajamos? A un programa, a un proyecto, ¿sí? Bueno, tal programa, ¿cuánto contamos para este programa? ¿Cuánta guita tenemos? Tanta. Listo, podemos hacerlo en tanto tiempo, con tanta gente. Y después viene la evaluación. ¿Y esto qué va a suceder también? Que si planificamos mal, el daño ya va a estar hecho, ¿sí? ¿Cuándo nos enteramos que esto no iba a funcionar tan bien como nos esperábamos, como esa situación ideal a la que habíamos previsto? Al final, cuando tenemos suerte de hacer una evaluación. Si ustedes después empiezan a ver todos los diagramas, los modelos ahí que va a presentar la autora, eso va a cambiar fuertemente con la planificación estratégica, que pasa de ser una cuestión lineal, como en casi todos los primeros enfoques, a ser algo más, digamos, circular. Vamos a ver si me adelanto un poco en el PowerPoint, pero para que veamos. No se ve nada. Bueno, no sé si justo había estoy pensando que no aparece, la autora no pone una cosa, pero en general es como más circular. En los últimos cuadros, sobre todo en el último enfoque de la planificación estratégica, la evaluación es casi constante, ¿sí? A ver si puedo abrir una hojita. Uh-huh. Bueno. ¿Qué están viendo ahora? Me perdí porque no puedo abrir el Zoom. Una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Una hoja en blanco. Ok, no me sirve. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Vuelven a ver los cuadros? Sí. Sí. Bueno, sigamos con esto. Les quería como describir un poquito. La planificación en los últimos momentos tiene que ver más con un momento de planificar, un momento de desarrollar, un momento de evaluar o de comprobar, y si eso hay que hacerle alguna mejora, alguna modificación, se actualiza y se vuelve a planificar. Entonces, más adelante, este ciclo se llama PDCA: planificar, desarrollar, comprobar y actualizar. Fíjense que antes Rudy decía esto del marketing,
tiene que ver mucho con eso, con el marketing, con las nuevas técnicas de gerenciamiento, y es lo que van a ir usando muchas empresas, ¿sí? Es decir, tenemos que trabajar y planificar en entornos volátiles, complejos, y tenemos que ser flexibles. Entonces no podemos esperar un proceso como estaban planificadas los primeros enfoques, que decían, bueno, hacemos todo esto, ¿sí? Todas estas fases, y después vemos cómo nos salió. Porque si había un error o algo, ya el daño está hecho, ¿sí? Fíjense cómo muchos lugares balnearios, y que, sobre todo esto, ¿no? El Mediterráneo, Cancún, ni que hablar Acapulco, en nuestro caso podríamos decir Villa Gesell, ¿sí? Vino todo el movimiento turístico y después, che, me parece que la pifiamos, ¿sí? Habría que haber hecho esto, y ya es tarde, ¿sí? Entonces la planificación estratégica es más circular. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió? Está cortando tu voz. ¿Cómo? Está cortando el voz. Se corta el audio. ¿Se corta el audio? A ver. Ahí estamos mejor, me parece. Que no puedo abrir de nuevo el programa. Sí. ¿Ahora me escuchan un poco mejor o tampoco? ¿Se corta mucho? Sí, está bien. Ahora Está bien. Bueno, en el cuadro que había que completar, había una columna que dice las fases, ¿sí? Entonces, para pensar esta cuestión de las fases, es interesante que veamos esto que les decía, los modelos, los cuadros que va a presentar la autora, para decir, bueno, a ver, las fases fueron bastante lineales, se parte de un diagnóstico, se hace se proyecta tanto tiempo, después finalmente se evalúa. Y en cambio en la planificación estratégica vamos a ver que la evaluación es un proceso, la evaluación y la actualización son procesos casi continuos. Después vamos a ver el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, que fue el modelo en la Argentina del 2005 al 2015. Y ese plan, ¿qué pasaba? Bueno, primero el horizonte era el 2016. Bueno, después se actualiza al 2020, después se actualiza al 2025. Y no es que hay que llegar al 2025 para decir, che, estamos bien, o che, le pifiamos en esto, sino que hay que ir actualizándolo constantemente, ¿sí? Por eso digo que el modelo de la planificación estratégica tiene mucho que ver con el marketing, con las nuevas técnicas de management y de gerenciamiento de empresas. ¿Por qué? Porque las empresas planifican así. Che, hoy no es más rentable salir a vender autito de juguete, pero ya que tenemos la máquina de plástico y toda la cuestión, armemos barbijos, ¿sí? Así de plástico. Como hoy me llegó una cosa de Playmobil. La fábrica de Playmobil, en vez de hacer muñequitos, también ahora está haciendo barbijos. Entonces, si el año pasado Playmobil decía, vamos a hacer barbijo, le iban a decir, ¿pero para qué? Quedémonos con los muñequitos, que esto es lo que nos vende. Pero hoy la empresa ve que es más rentable eso, y enseguida, hoy no, ya seguro que lo viene viendo desde diciembre cuando empezó en China, y los chinos agotaron todos los cargamentos de barbijos que había en el mundo. Y bueno, entonces, con ese mismo paradigma es que uno planifica en destinos, ¿sí? Diciendo, bueno, yo pensé
que íbamos a poder vivir del turismo de naturaleza, pero ahora apareció un incendio forestal que me arruinó todas las reservas que tenía. ¿Qué hago? ¿Dejo de recibir turismo? No, vengan a ver el bosque incendiado, ¿viste? Entonces, digo, esto exagero un poco, ¿no? Pero cómo constantemente se tienen que reinventar varios destinos y no pueden decir, bueno, sí, pero nosotros habíamos planificado esto y ahora hay que ver. Quizás ahora la Argentina sí tenga una oportunidad todavía mayor con todo el recurso natural que tiene, porque la gente quizás no va a tener ganas de meterse en grandes concentraciones de personas, de ciudades, y va a elegir espacios a cielo abierto. Pero después ahí también, hasta hace unos años, en Semana Santa, ¿me escuchan bien? Sí. Parecía que había medio tildado todo. Hasta hace unos años, las Semanas Santas en el Parque Nacional Iguazú llegaban alrededor de 100.000 visitantes. ¿Sí? Entonces, por más que sea un espacio a cielo abierto, tenés toda esa concentración de gente. Digo, hay que trabajarlo eso también, cómo va a ser. Bueno. Sigamos un poquitito más. Están viendo esto de enfoque espacial, ¿no? ¿En la pantalla? Sí, sí. Bueno, ese es el tercer enfoque. Este, digamos que es el que más fuertemente nos toca acá en la Argentina. ¿Por qué? Principalmente porque uno de sus teóricos, uno de sus principales, digamos, autores, era Roberto Bullón. Ustedes han leído algo de Bullón, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? Ahora la pregunta es, ¿se acuerdan algo? Bullón era arquitecto, ¿sí? Y este enfoque físico o enfoque arquitectónico, tiene que ver con, bueno, cómo aprovechamos mejor el espacio. Entonces, Bullón arma al tiempo de toda esta metodología, arma un libro que seguramente es el que ustedes han trabajado, sobre el espacio turístico, y ahí arma toda una clasificación de las tipologías del espacio turístico. Entonces empieza a hablar qué características tiene una zona turística, un área turística, un centro turístico, ¿sí? Toda una serie de clasificaciones que obviamente después van variando también con el tiempo. Esto está escrito en el 80, y te decían, bueno, el área de influencia de un centro turístico es de, no sé, 200 kilómetros. Hacés más de 200 kilómetros y ya tenés que parar y dormir, no podés ir y volver 200 kilómetros. Pero eso hace 40 años. Si hoy uno dice, quiero ir a ver un partido de fútbol a Mar del Plata y después volver, quizás lo podés hacer y ir y volver en el día. O quedarte allá, pasar la noche allá. Digo, van variando mucho las cosas, pero lo que presentaba Bullón ahí era toda una serie de instrumentos más, a su entender, más precisos para definir esto tiene potencialidad turística. Y de nuevo, de este enfoque es de donde más se van a agarrar todas las planificaciones que vendrían más adelante. El enfoque que directamente te dice, bueno, vamos a planificar, dale. Listo, dame un listado de atractivos que tiene este destino. Y ya está, lo único que tenemos que hacer es ver qué cosas tiene, y con esto ya está, ya armamos una planificación, así vienen a ver esto.
y, uy, no, tal atractivo está lejos, bueno, hay que armar una ruta o tenemos que poner un transporte que nos una con esto. Ok. En todo ese recorrido, ¿sí? En toda esa presentación, nunca se fue a consultar a la comunidad, por ejemplo. Che, queremos hacer esto. ¿Podríamos ir por este lado? ¿Sí? Entonces, cuando tienen esa columna en el cuadro que dice rol de la comunidad, tiene que ver con esto. Es decir, la comunidad, hasta el enfoque estratégico, no participa. ¿Sí? La comunidad, en todo caso, puede participar como un atractivo más. Venía a ver a los indios, venía a ver a estos que bailan tal danza, o venía a ver la ciudad de Buenos Aires, el tango, pero no te hablan de la cultura. O lo mismo que hoy se sigue mostrando, no sé, los conventillos. Ay, mirá qué pintoresco, pintaban así, te hacen toda la historia de por qué pintaban con distintos colores. Pero nadie te está diciendo por qué siguen viviendo así, por qué no se desarrolló más esa zona, ¿sí? Lo toman como, de nuevo, como un atractivo más, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, del enfoque arquitectónico o del enfoque físico, espacial, como quieran ponerle, lo que puede servirnos es la idea de trabajar con mapas, ¿sí? Cuando ahí en el cuadro pensamos en, bueno, qué herramientas se utilizan, muy bueno, los mapas, ¿sí? La ficha de atractivos, esto, como les digo, hoy en día ya es un poquito obsoleto, pero seguramente ustedes tuvieron que hacer en Introducción al Turismo o algún ejercicio para, bueno, vamos a hacer un inventario de tal localidad y poner cada una de las cosas, qué características tiene, etcétera, ¿sí? Entonces son recursos, son herramientas que se siguen utilizando. Hay que pensar, bueno, qué nos sirve y hasta qué punto nos es útil. Por eso digo que trabajemos todos los enfoques para ver cuál, no solo con cuál nos quedamos, sino de cuál podemos sacar más provecho. ¿Mm? Profe, prácticamente el enfoque espacial no se relacionaba ni con la comunidad receptora ni se preocupaba por el ambiente. No. Después el texto va a decir que aparece, a ver si lo dice por acá. La autora menciona esto de énfasis en preferencias del turista. Es como un poquito de que hacen un lavado de cara, ¿no? Para decir, bueno, si no nos fijamos en los turistas y seguimos planificando como veníamos planificando, no van a venir más. Pero ¿qué es lo que ocurre también en este momento? Empiezan a aparecer otro tipo de turistas, ¿sí? Ya no es el turismo exclusivamente tradicional, masivo, sino que empiezan a venir con otras perspectivas, con otras ideas de lo que quieren encontrar, ¿sí? Todo esto ya lo conocen, turistas con deseo de cultivar sus intereses, turistas participativos, entonces, como que en parte ahí el enfoque este espacial para la autora tiene un momento que empiezan a fijarse, pero es básicamente para decir, si no hacemos esto, si no nos fijamos en eso, estamos fritos, ¿sí? Estamos muertos, no va a venir nadie más. Pero lo que vos preguntabas, el ambiente, salvo que sea como algo patrimonial, no se contempla, o sea, no desde la cuestión de la sustentabilidad, y desde la comunidad en ningún momento va y se plantea, bueno, esta es la idea que tenemos para esta comunidad, para este destino. Ustedes formarían parte de esta forma,
¿sí? Los beneficios para la comunidad serían esto, esto y esto, y los perjuicios podrían ser esto, esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Armemos un proyecto. Nada. En eso, en este enfoque, no va a estar. ¿Quedó más claro? Sí, sí, gracias. Bien. De este ya hablamos un poquito y yo creo que acá vale la pena más que nada presentarlo, pero porque después vamos a hacer más hincapié sobre todo en esto, que es el enfoque estratégico. Como les decía, tiene que ver más con procesos o tomar herramientas que venían del mundo empresarial, del marketing, del management, de empezar a planificar en entornos cambiantes, flexibles, ¿sí? Es la base para decir, bueno, vamos a buscar a planificar para un turista tradicional, pero al mismo tiempo para uno que tiene intereses particulares, para los residentes, vamos a incorporarla a la comunidad. ¿Y cuál es la vuelta de rosca que le podríamos dar con esto? Que si ponemos en ese cuadrito los decisores, si empieza a ser acá los actores que participan del proceso, ¿sí? Si decimos que participa la comunidad, participan, no sé, la academia, las instituciones, el Estado, los empresarios. Si podemos lograr que todos esos sectores se pongan de acuerdo y que planifiquen a tal plazo, actualizándose, evaluando en el camino, diríamos que estamos bastante bien. ¿Qué es lo que esperamos? Que esta planificación pueda mantenerse, que no sea algo ya una cuestión de, bueno, acá cambió el gobierno, esto que se hizo hasta ahora no sirve más, porque el turismo ahora tiene que basarse en la cultura. Hasta ahora habíamos pensado en la naturaleza, no, ahora es cultura. Y vamos todo para ese lado. ¿Y qué hacemos con este proyecto, con estos planes? No sirven, porque estaban mal hechos. O ahora una de las críticas es, no, ese plan lo hicieron en un escritorio, no fueron al terreno, no fueron al campo, al territorio, a preguntar cómo se hace. Entonces, esa cuestión de decir, vamos a estar acá planificando a futuro, involucramos a todos estos actores, sería algo interesante para decir, bueno, pueden cambiar las gestiones, pueden cambiar los intendentes, pueden cambiar los gobernadores, pero la planificación que hicimos sigue siendo válida. Y no lo digo nada más acá en la Argentina, porque quizás es como el ejemplo más obvio, ¿no? Que tenemos, que decimos, no, acá cada 4 años o cada 8 años tenemos una forma de hacer las cosas y después cambia todo. Esto pasa en todos los países, ¿sí? Y sobre todo en Latinoamérica. ¿Sí? Es de las mayores preocupaciones de los planificadores decir, bueno, y ya planificamos, y tenemos el documento, y ahora, bueno, esa es la cuestión también de no pensar en las dos partes, en los dos enfoques al mismo tiempo, en quedarnos nada más en lo racional, es decir, acá se tendría que hacer esto. Sí, muy lindo, pero lo querés hacer, pero después ¿cómo pensaste cómo se puede llevar adelante? ¿Quiénes van a tener que estar involucrados para armar eso? Eso es lo del enfoque relacional y lo racional, ¿sí? Perdón que vaya y vuelva, pero este es uno de los riesgos más importantes que tiene la planificación estratégica, que te dicen, sí, todo muy lindo, participó toda la gente, pero al final es más de lo mismo. No se hizo nada, o quedó en la nada,
Y en todo esto, la que pierde es la comunidad. Imagínense el caso de una universidad, podríamos decir, bueno, la UNDAB va a planificar el desarrollo turístico de tal pueblo de Santiago del Estero. Bien, vamos, hacemos, visitamos, hacemos entrevistas, hablamos con todo. Pasan 6 meses, se nos cortó el financiamiento a nosotros, no podemos volver, no terminamos entregando nada, volvemos a ir dentro de un año, ya se olvidaron de quiénes éramos, ya no nos dan bola, y a fin de año aparece, no sé, la Universidad de San Martín y dice, no, venimos a hacer un trabajo, no queremos saber nada con la universidad, pero sí, es la primera vez que vinimos, pero ya quedó la universidad, ¿sí? Entonces, en nuestro caso fue la UNDAB y después apareció otra universidad, pero el concepto básicamente es, no podemos creer en este modelo que nos estaban planteando porque nos dejaron colgados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, es preferible en el momento de planificación prometer lo que se sabe que se puede cumplir desde el margen que uno tiene como organización o como institución, a decir, no, vamos a hacer acá un aeropuerto internacional y decir, pero ¿con qué guita? Vamos, ¿sí? De nuevo, pasar de lo práctico de lo teórico a lo práctico, ¿sí? ¿Cómo se lograría eso? De esto vamos a ver en algunos planes que tengamos como modelos, cómo se van a ir llevando adelante, ¿sí? Pero bueno, básicamente hoy era esto, mostrarles los distintos enfoques, el que no leyó el texto, por lo menos tener un acercamiento y poder encararlo de otra manera, y la tarea, la de armar el cuadrito con las distintas comparativas, era para esto, ¿no? Para decir, bueno, a ver desde dónde lo estudiamos, el rol de la comunidad, el ambiente, qué herramientas se utilizaron en cada uno, ¿sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No. ¿Estamos bien? Bueno, por ahora nos mantenemos con esto, ¿sí? Espero el cuadro de ustedes para ver cómo lo fueron armando. Si alguno se está preguntando por temas de parcial o de evaluación, por ahora, tranqui. Mañana justamente tenemos una reunión entre todos los profes, con el director de la carrera, para evaluar cómo vamos a evaluar. Así que por ese lado, tranquilas, tranquilos. Yo quiero ya creo que le tomamos un poquito la mano, tanto ustedes como yo, a este tipo de encuentros, al campus, al mail, ¿sí? Y si les parece, podemos seguir manteniendo ya con una periodicidad un poquito más corta, decir, bueno, todos los martes en el horario nuestro nos juntamos, o los jueves como hoy, no sé. Si les resulta cómodo, práctico, podemos mantenerlo mejor esto. ¿Qué dicen? A veces sería bueno. Y tal vez, profe, en el horario de la materia sería mejor, no sé si todos pueden, pero yo, por ejemplo, hoy curso otra materia. Si la otra materia tengo clase, se me superpone. Sí, lo que me pasó es que, viste, uno va perdiendo el rastro de los días y dije, bueno, les voy a decir a los chicos que hagamos una reunión el martes, y ya era lunes a la noche, y yo digo, bueno, no les puedo avisar con tan poca antelación. No, obvio. Pero Después,
A mí lo que me pasó es que yo sinceramente no llegué a leer el texto del día que lo mandó, pasaron 2 días. No, no me imaginaba. Me siento súper perdida, capaz me sirve más habiendo ya podido leer el texto que así, pero bueno, se hace, bueno, se toma igual. Un poco por eso no quise indagar o puntualizar mucho en cada enfoque, sino más que nada una presentación, tengan ahí, fíjense bien cómo va a ser digamos, el momento histórico en que cada uno surge, y lo vamos llevando con eso, ¿sí? Creo que ya Sería bueno. Sí, sería bueno también seguimos la horario de materia, como dice Agustina. Bien. Que también otro cursa los jueves, entonces tengo que abandonar uno para estar ahí. Bueno. Entonces, si seguimos los horarios, los días de clase, sea mejor. Dale, mantengamos eso, entonces el martes que viene ya nos podríamos ya poner el compromiso, ¿sí? Listo. Y terminamos de ver mejor estos enfoques. Sí, de ahí podemos leerlo un poco para tener más, o más preguntas, más entendimiento. Dale, perfecto, Rudy. Bárbaro. Bueno, estimados, gracias, Gracias, profe. Gracias, profe, por tu tiempo. Gracias, profe. Cuídense, Gracias. Chao. Gracias, profe. Chau, chau, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Sí.